Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Qué bendición estar aquí reunidos una vez más, ¿verdad? Di conmigo una vez más. Dile a tu vecino una vez más. Y hoy Dios nos va a hablar, dile, Dios me va a hablar. Pero díselo con emoción. Dios me va a hablar. Dios va a cambiar mi corazón, mi mente, me va a renovar y me va a ayudar a crecer en su gracia. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, pues vamos a comenzar. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias, por favor. En Segunda de Samuel, capítulo 11. Para dar lectura a la palabra del Señor. Si ya están allí, acompáñenme por favor a la lectura de la palabra de Dios. Dice así, Segunda de Samuel. Y antes de leer, quiero dar un breve contexto. ¿Ustedes saben qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el título de su Biblia? ¿Qué dice ahí? David y Betsabé. Respiren profundo, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver algo sumamente importante. Pero quiero darte contexto. En los capítulos anteriores, como prediqué hace algunas semanas, el rey David acaba de tener misericordia con Mefiboset. ¿Se acuerdan de esa historia? Y en el siguiente capítulo, resulta que después de que David hace misericordia con Mefiboset, hubo una campaña militar. ¿Cuántos sabían que David fue un rey guerrero? De hecho, fue un rey sanguinario, porque trajo mucho juicio a todas las naciones que estaban allí cerca. Y no era la excepción, hubo otra campaña de muchas, otra campaña militar contra los amonitas en esta ocasión. Y los amonitas, pues temerosos, piden ayuda de los sirios también. Y resulta que en esta campaña militar, David tiene dos oficiales principales que liderean su ejército. ¿Cuántos recuerdan sus nombres? Uno de ellos, Joab, que era el principal, otro de ellos, Abisai. Joab y Abisai. Ahora, ellos estaban teniendo problemas, aunque iban ganando, estaban teniendo problemas para obtener una victoria contundente en contra del enemigo. No podían resolver todavía ese conflicto. ¿Hasta cuándo creen que pudieron resolver el conflicto? Hasta que llega David. Porque David no estaba con ellos en ese momento en campaña. Entonces David dice que cuando se entera de que hay problemas con la campaña militar, entonces él mismo toma más hombres de Israel, dice voy a ir yo, y al ser un hombre de guerra, pues era indispensable, y más siendo el rey, que David estuviera presente en esa batalla, y no solo en esa, que David estuviera presente en cada batalla que el pueblo iba a tener. La pregunta es, ¿por qué David no había ido desde el principio a la guerra junto con Joab y Abisai, sus generales? ¿Por qué esperó hasta después? Desde aquí ya vemos un problema y desde aquí ya vemos algo malo venir. Así es que vamos a leer allí, ese es el contexto. Segunda de Samuel capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, se refiere al año siguiente del conflicto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate qué tremendo es esto. El problema con los amonitas no había terminado, se había quedado inconcluso.
Es hasta un año después que otra vez vuelven a luchar. Pero en esta ocasión, aunque David había visto que había habido un conflicto, él por segunda vez, de acuerdo a lo que la palabra dice, no solo la primera, sino que ahora por segunda vez David se queda en Jerusalén y no va con su ejército a pelear. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, es decir, le mandó un regalo. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto,
envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Padre amado, permítenos y concédenos en tu gracia poder explorar, sumergirnos a lo profundo de esta escritura y, Señor, poder extraer de allí principios de vida que nos ayuden a entender cómo es tu corazón, que nos ayuden a entender cómo eres tú, Señor, y cómo estás ocupándote de nuestra santidad y cómo nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Señor, aunque nos la has otorgado, aunque ha sido un regalo inmerecido, Señor, es nuestra responsabilidad darle un valor y una alta estima a esa salvación tan preciosa. Ayúdanos a santificarnos y que por medio de esta historia y de esta enseñanza, nosotros, Señor, podamos tener más temor de ti y santificarnos cada día más. Es nuestra oración, Señor, que sea tu Espíritu Santo y no yo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Esta enseñanza se titula Responsabilidad del varón. 2 puntos. Su pureza. Hermanos, es responsabilidad de nosotros como hombres mantenernos en pureza. Y acabamos de leer una historia horrenda. Sabes, en la antigüedad las personas pensaban que el alma estaba en las entrañas. Eso se creía en la antigüedad, que ahí residía. Sea que esté allí o no esté allí, o esté en el corazón, a la altura del pecho, o nuestra mente, eso es irrelevante. Pero más bien ahora, en vez de querer saber si el alma está en las entrañas, mejor vamos a las entrañas del alma. Y lo digo en sentido figurado. Vamos a lo más profundo de nuestra alma en esta enseñanza. Y quiero que tú estés tan atento y tan atenta que sepamos en lo profundo de nuestro corazón cuál es nuestra condición y qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Quiero tocar un primer punto en donde voy a hablar acerca de los descuidos que comprometen mi pureza. Y hay 3 descuidos aquí que el rey David tuvo, de los cuales si nosotros no somos atentos, amados, y esto yo lo quiero enfocar no solo a varones, lo quiero enfocar a las mujeres también. Si no somos cuidados y diligentes respecto a nuestra pureza, porque es nuestra responsabilidad, y en cuanto a los varones es primaria. ¿Qué es primaria? ¿Qué es primordial? ¿Qué es básica? ¿Qué es fundamental? Y además es de vida o muerte, que cuidemos nuestra pureza. Y vamos a hablar acerca de qué pasó con el rey David. Alguien que la Biblia dice que era un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo es posible que alguien como él se haya permitido esta clase de pecados tan horrendos? En realidad es asesinato y adulterio. ¿Sale? Primero adulterio, después asesinato. Pero nos vamos a dar cuenta que hay otros pecados allí involucrados. Y vamos a empezar. El primer descuido que podemos tener basándonos en esta historia y que compromete mi pureza, hermanos, es la irresponsabilidad. Y es una palabra tan usada en nuestros días, sea como positiva cuando hablamos de responsabilidad, como negativa cuando hablamos de irresponsabilidad. Se usa en todo contexto, se usa para todo. La usamos en nuestra propia vida, la usamos en la crianza, la usamos en el contexto de ser servidores en la iglesia, la usamos en nuestro trabajo, la usamos al manejar, la usamos al comer, la usamos al hacer ejercicio. En todo contexto usamos la palabra responsabilidad. Y en este caso, cuando encontramos que es lo primero, un descuido terrible, peligroso, que si cometemos vamos a caer en impureza sexual en este caso, es la irresponsabilidad. Dice ahí que el tiempo en que los reyes hacían campaña militar, yo no sé si tú lo sabes, pero en otras traducciones, si tú buscas ese versículo, dice el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. ¿Cómo dice ahí, verdad? Si lo ven en el verso 1. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿A qué se refiere?
¿Cómo que en el tiempo que salen los reyes a la guerra? ¿Qué nos está tratando de decir esto? Yo no sé si tú sabías, pero había una temporada ideal para salir a hacer guerra. ¿No era en época de lluvia? ¿No era en época de invierno donde hacía frío? ¿Por qué? ¿Por qué un rey querría evitar salir en una época desfavorable en cuanto al clima? Porque si hay lluvia, ¿qué iba a haber en el piso? Lodo. ¿Y el ejército iba a poder avanzar firmemente? No, por eso no se hacía guerra cuando era temporada de lluvias. ¿Y qué pasa en los inviernos? Y más en esa época, ¿verdad? Que tenían que pelear con sus chamarras de esquimal. Pues era incómodo, no se podía luchar. Además de que en invierno hay cosechas, ¿no? Hay desabasto de comida en invierno. Y yo no sé si tú sabías, pero eran miles de soldados. La Biblia habla de 40,000, 50,000, 70,000, 100,000 hombres. ¿Cómo alimentas a 100,000 hombres en invierno en un campo en donde no hay ni un solo árbol, hay puras ramas secas? No hay trigo. Entonces, no era tiempo favorable para ir a la guerra en época de lluvias ni en invierno, porque se ponía en riesgo a los soldados, se ponía en riesgo el ejército entero, se ponía en riesgo la victoria también. Y probablemente podríamos pensar que David no salió a enfrentar la primera vez a los amonitas para evitar el clima. Podría ser. La Biblia no lo especifica, escúchame. Sin embargo, este asunto de aquellas cosas que podrían evitar salir a pelear, en nuestra aplicación personal, podríamos hablar de los problemas, conflictos o crisis que llegan a nuestra vida sin avisar. En sentido figurado, ¿cuántos han vivido época de lluvia? Que les llueve sobre mojado. En sentido figurado, ¿cuántos de ustedes han pasado inviernos crudos y han padecido del frío? Esas son las crisis, esos son los conflictos que llegan a nuestra familia. Eso es natural y llega sin avisar, hermanos. Y a veces nos podemos encontrar en las condiciones más adversas que nos podamos imaginar, pero aún así debemos salir a enfrentar a nuestros enemigos. Nuestra familia no puede esperar a que pase el invierno. Nuestra familia no puede esperar a que pase la lluvia. Y además de esto, nuestros hijos ven nuestro proceder, nuestros hijos ven nuestro ejemplo. ¿Qué clase de descendencia estoy preparando? ¿Una generación debilucha? ¿Una generación que no es resiliente? ¿Una generación que no sabe lo que es tomar una espada, salir y luchar en contra de la adversidad? Y más si se va en el nombre del Señor. Ellos eran el pueblo de Israel. Él era el rey David. Él lo experimentó en carne propia siendo un muchachito. Cuando tomó 5 piedras de río y hirió a Goliat de muerte. Él sabía lo que era experimentar, luchar con condiciones adversas. Y aunque la Biblia no lo aclara, es muy curioso cómo al inicio del capítulo empieza diciendo, cuando era tiempo que los reyes fueran a la guerra. Porque es probable que en la primera lucha, a lo mejor la campaña se extendió demasiado tiempo. A lo mejor ya habían pasado la época de lluvias y ya estaban en pleno invierno. Y por eso David dijo, ay no, mamacita, qué frío, salí con lluvia y con frío. Mejor me quedo en mi casa con un chocolatito caliente. ¿Qué clase de generación estaba levantando David? ¿Qué clase de generación y de descendencia estoy levantando yo? ¿Cómo estoy entrenando a mis hijos? ¿Cómo me estoy entrenando para cuando lleguen mis hijos? Si es que eres un joven soltero o recién casado, ¿verdad? ¿Cómo le estoy haciendo? Hay una escena épica y es una de mis películas favoritas, si no es que la favorita, la película de Gladiador. ¿Cuántos la vieron? La 1, está mejor que la 2. ¿Verdad? ¿Cómo inicia la película? Es una escena épica en donde están combatiendo en una lucha que existió realmente al norte contra los nórdicos, en donde ellos están en pleno invierno. Y tú ves la escena y es impactante cómo se ven los campos llenos de lodo literal. Y ves al ejército romano, que era uno de los ejércitos más efectivos en esa época. Tú los ves todos enlodados, ya se ven los pobres hambreados, ya se ven los pobres cansados,
¿verdad? Con el frío, ¿verdad? Frotándose así, las manos, sacando el vapor de la boca. Dice, no era una condición favorable. Pero ¿qué estaba haciendo ese ejército? Estaba allí luchando en pleno invierno con un piso lleno de lodazal. Ahí estaba. Y esa es la escena que puede llegar a nuestra vida. No siempre va a haber tiempos favorables. Y a veces queremos salir a luchar casi teniendo ya la victoria obtenida. Y no es así. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Cuando dejo de cumplir mis responsabilidades básicas, ¿sabes qué es lo primero que se va a presentar? El doble ánimo. Si tú y yo empezamos a ser irresponsables, lo primero que va a aparecer es el doble ánimo. ¿Sabes qué es el doble ánimo? Es cuando a veces estás haciendo tu labor y dices, ay, qué padre, qué remunerante se siente. Wow, lo hago. Pero hay veces que dices, ay, no tengo flojera. Ay, qué bien se siente no ir a trabajar. Qué bien se siente no hacer lo que debo hacer. Qué bien se siente que alguien más haga por mí lo que me toca hacer a mí. Un hombre irresponsable es peligroso. Porque al ser de doble ánimo, su estabilidad depende de cómo se siente. Su carácter se basa en sus emociones y eso es inestable. Por eso un hombre irresponsable es un hombre peligroso. Imagínate estar al lado, en un ejército, al lado de un varón que no fue responsable y que no entrenó. ¿Pelearías al lado de él? Y más porque había veces en momentos en la batalla en la que se arreciaba tanto y se hacía tan estrecho el lugar que tenías que pelear espalda con tu amigo. Y si ese que tenías a la espalda no había sido responsable y no había entrenado, ¿qué le iba a pasar a él y qué te iba a pasar a ti? Ambos iban a morir. Por eso un hombre irresponsable es un hombre peligroso. Amados, Dios nos hizo para trabajar. Varones, Dios nos hizo para trabajar. Dios nos hizo para tomar la espada e ir en contra de la adversidad. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. Una mujer no quiere un hombre debilucho, no quiere un hombre irresponsable que se quede sin hacer lo que le corresponde. Y no me refiero al trabajo nada más. Me refiero a la labor emocional, espiritual y a todo lo que implica que hemos estado aprendiendo, varones, a ser hombres. ¿Cómo se va a sentir una mujer con un hombre así? Totalmente descubierta, desprotegida y vulnerable. Porque Dios nos hizo para trabajar y asumir grandes responsabilidades. ¿Qué le pasa al varón que no cumple ese rol? Se empieza a sentir insatisfecho. Se empieza a sentir vacío. Porque no está cumpliendo su propósito. Fue llamado para grandes peleas, para grandes conquistas y está pasivo totalmente. Y eso causa insatisfacción, eso causa vacío. Este verso 1 no nada más dice en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Resulta que el rey al que vitoreaban cuando Saúl al que habían ungido como rey antes y que lo vitoreaban antes de ser rey, tú te acuerdas que decían de él y de Saúl en ese canto. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Dónde está ese rey? ¿Dónde está? Para esta época ya debería ser a sus 100,000. Ya el canto debería haber evolucionado. Pero ahora resulta que de todo el pueblo, quien está mostrando más responsabilidad, más virilidad, más valentía, más coraje, más fuerza, más fortaleza, resulta que aquí son Joab, número 1, los siervos, número 2, y todo Israel. ¿Y dónde está el rey? Dice que estos que sí fueron a la guerra destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David, ¿qué hizo? Se quedó en casa, se quedó en Jerusalén. ¿Sabes? David era rey. Y la mentalidad del mundo del rey es esa, que está sentado en un trono sin hacer nada. Ay, que nomás vive de manjares, vive de buenas ropas, vive de concubinas, ¿verdad? 40 esposas. No sé qué mente viene a ti cuando piensas en un rey. Pero la Biblia no habla de esa clase de rey.
El rey era el primero en treparse a su mula, a su caballo, a lo que fuera, y vámonos a pelear. David siendo rey y el rey del pueblo de Israel, él tenía la responsabilidad de salir a pelear cuando había algún conflicto. ¿Qué hizo David en vez de asumir su responsabilidad? Se queda en Jerusalén. Varones, pregúntate, ¿cuál es tu reino? Fuerte. Tu casa es tu reino. Tu casa es tu reino. ¿Qué responsabilidades te ha dado Dios en casa? Y mujeres, aprendan. Porque probablemente no se han casado. Y hoy, si pones tus ojos en un príncipe, que todavía no es rey, tienes que ver cómo se porta en su casa. En el reino de su papá. ¿Verdad? Porque es de su papá. Si tenemos hijas, ¿cómo las vamos a criar? A que pongan sus ojos en qué. ¿En qué clase de hombres? Y nosotros, perdón, y esposas también. ¿Qué clase de rey hay en casa? Yo te pregunto, ¿estamos saliendo a la guerra como reyes de nuestro hogar? Porque eso somos, cabeza del hogar. Rey como figura de autoridad. ¿Estamos saliendo? ¿Estamos haciendo buen uso de la corona? Es decir, la autoridad que Dios nos dio, ¿la estamos usando y ejerciendo bien? ¿Estamos enfrentando los retos y desafíos exclusivos del varón? ¿Sí sabes que hay retos y desafíos exclusivos del varón? Cosas que no le toca a la mujer, cosas que nos toca a nosotros. Hay cosas que Dios asignó solo al varón y son exclusivas de su rol. ¿Tengo claras esas cosas? Sé cuáles son como varón y como mujer. Además, las estoy cumpliendo como un hombre responsable. Y piensa ahora, ¿dónde están las reinas? ¿Cuál es su rol al lado de su esposo? Igual, solo tener la corona, las joyas y pasearse en sus vestidos largos por el palacio. No. ¿Cuál es su rol? ¿Qué responsabilidad Dios les ha dado como reinas, como ayudas idóneas? Y yo te pregunto, mujer, ¿estás desempeñando correctamente tu labor? ¿Tienes claro cuál es tu labor? Tu labor es afirmar, animar, motivar, impulsar a que tu esposo salga a la guerra. ¿Lo estás haciendo? Tu esposo está, como decíamos, ¿verdad? Hace 8 días, como un león. Está actuando como un león hacia afuera. Está yendo a despedazar todo aquello que es enemigo y que está en contra de tu casa, de tu reino, de tu familia. Y ahora pregunto, con nuestros hijos, ¿los estamos entrenando en esta responsabilidad? Si son varoncitos y si son mujercitas, ¿les estoy entrenando en su rol? ¿A los jóvenes, a las señoritas? Romanos 6, vamos a ir rápido, verso 11 al 13, dice algo que David debió haber tenido claro. Él pudo haber puesto la excusa, sí, pero es que Señor, no había iglesia, no tenía yo pastor, nadie me discipulaba, ¿verdad? No tenía yo tu palabra. No, sí, él tenía una ley. Y al tener una ley, él como rey, él como cabeza, ¿quién era su cabeza? El Señor. El Señor era su cabeza. ¿Cómo debía gobernar David? ¿En base a su ley o en base a la ley de su cabeza, que era el Señor? Él sabía todos los lineamientos de la ley. Así es de que hoy tú y yo en Cristo, que es la figura actual, que es nuestra cabeza, a quien como varón yo estoy sujeto, mira que Él nos dice a través del apóstol Pablo, Romanos 6:11, así también vosotros considérense muertos al pecado. Es decir, ya no sean esa clase de hombres pecadores, esa clase de hombres que se comportan como niños, sino sean hombres como dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Sería algo absurdo que alguien que está llamado a portar una corona y tener autoridad como rey en su casa, siga obedeciendo a las concupiscencias, siga obedeciendo a sus debilidades. Dice verso 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir,
preséntense ante Dios listos para ir a la guerra. No quedándose en casa expuestos a toda clase de tentaciones. Colosenses 3:23 también lo dice. ¿Cuál es la manera en la que deberíamos luchar? ¿Cuál es la manera en la que deberíamos hacernos responsables? Tanto Romanos 6 que acabamos de leer como Colosenses 3 nos está enseñando a ser responsables. En Romanos dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. No te sometas a tus concupiscencias carnales, más bien preséntate ante Dios como vivo. ¿Sale? Y Colosenses 3, 23 al 25 también nos ayuda a entender por qué debemos ser y cómo podemos ser responsables. Dice, y todo lo que hagáis, o sea, todas tus responsabilidades, hazlas de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia, ¿qué recibirá? La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amados, esto le pasó a David. Y te va a sorprender la injusticia. No en el sentido de que, ay, qué injusto, Señor, ¿por qué me pagas con esto? No. Cuando dice aquí que el que hace injusticia recibirá injusticia, se refiere al que hace maldad, recibirá maldad. O maldición, propiamente dicho. Y eso es lo que le pasó a David. ¿A qué nos va a llevar ser irresponsables? Hemos hablado mucho de Adán, ¿verdad? Ahora estamos hablando de David. ¿A qué crees tú, amado hermano, hermana, que nos va a llevar ser irresponsables? ¿Qué hizo David al quedarse en casa? ¿Cómo se llama eso? Si él no fue activamente a la guerra, ¿qué hizo? ¿Se quedó? ¿El antónimo? Pasivo, claro. Ser irresponsable te lleva a ser pasivo. Y ese es el segundo problema que tenemos. Es el segundo descuido que compromete mi pureza. No nada más cuando soy irresponsable, sino también cuando soy pasivo. Hermanos, ahora, en plena primavera, dice, cuando es tiempo, cuando el clima es favorable y ahora sí es tiempo de que los reyes vayan a la guerra, ¿qué excusa tenía David para no ir a la guerra? Tal vez por eso digo, la Biblia no especifica la primera vez por qué no fue a luchar contra los amonitas, pero ahorita especifica ahí, ahora el clima era favorable, ahora es primavera. Ahora los campos están llenos de trigo. Ahora los árboles ya están dando fruto. Y se puede mantener un ejército allá afuera. Pero necesitan a un líder. Necesitan que el rey esté allá afuera. ¿Por qué ahora otra vez no fue? ¿Qué excusa tenía? No era invierno, no había lluvias. Pero había irresponsabilidad desde la primera vez. Y esta segunda vez que ahora está llevando a David a un doble ánimo que tarde o temprano se va a convertir en pasividad. ¿Sabes? Los irresponsables son de doble ánimo y terminan siendo pasivos porque en la naturaleza caída o en la mente no renovada es mucho más fácil. Hay menos trabajo en la pasividad, mucho menos, es obvio. Esta cultura que nos está impulsando a ser más activos o más pasivos. ¿Cuál es el problema de hoy? Además de la mala alimentación y el mal descanso, el sedentarismo, ¿sí o no? El que estamos largas horas sentados en una oficina, peor aún, largas horas sentados en un sofá o largas horas echados en la cama. Eso es pasividad. Los hombres irresponsables son de doble ánimo y terminan siendo pasivos. Así es. Algo, hermanos, que podemos aprender es que en la Biblia, la pasividad, ¿sabes cómo se considera? No vas a encontrar la palabra pasividad, pero es sinónimo de qué cosa en la Biblia. Pereza. La pasividad es pereza. ¿Qué dice Proverbios 26? Vamos a ir rápidamente, búscalo. Proverbios 26 del 10 al 16. De hecho, casi todo el capítulo habla de eso. Solo extraje 7 versículos de allí. Pero estos 7 versículos hablan
híjole, date cuenta de lo que está diciendo Proverbios respecto a la irresponsabilidad, el doble ánimo y la pasividad, que es pereza. De hecho, amado, la pasividad o pereza, la Biblia lo relaciona con la necedad. Es porque un hombre sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Eso es necio. Eso es tonto. Desperdiciar tanto recurso es tonto, es necio. Dice el verso 10, como arquero, pero no de fútbol, ¿verdad? Arquero que echa flechas. Como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo, insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Este es un hombre que está poniendo excusas y dice, ay no, porque hace frío, ahí está el león, ¿verdad? No, porque no, estoy mejor aquí, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que dice, en su propia opinión, el perezoso, o sea, el pasivo, es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esta actitud que a veces el varón adopta con mucha facilidad? Primera de Corintios 9 va justo a hablar de esto. Primera de Corintios 9, verso 24, búscalo al 27, habla qué hacer cuando nos encontramos en una condición pasiva y de pereza. Fíjate la exhortación que hace el apóstol Pablo ahí en esa carta. Verso 24 dice, ¿no sabéis que los que corren, los que qué? Corren, no los que están pasivos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corran de tal manera que lo obtengan. ¿Cómo debe correr alguien que se entrenó y que quiere obtener el primer lugar? ¿Al 10%? ¿Al 20%? ¿Al 70%? Bueno, como dice, ya al 80% ya pasa. ¿Tú crees que un corredor se esfuerza, o sea, después de ir a las Olimpiadas y entrenar por 4 años, se esfuerza al 80%? ¿Se esfuerza al 95%? Hermanos, el 99% para un atleta es miserable. Porque no fue el 100%. El 99% para un atleta es miserable. Y si para una persona que está persiguiendo una presea terrenal, considera que si no dio el 100% fue una actitud miserable, ¿cuánto más para ti, para mí, que estamos en Cristo, si no corremos de una manera que ganemos? Y eso debe ser al 100%. Verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, se disciplina. ¿Se abstiene de qué? De ir con los amigotes, de ir a tomar, de comer de más, de desvelarse, de estar flojoneando. Se abstiene de todo eso, pero dice a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pregúntate cómo estás corriendo. Y regresando a David, ¿estás saliendo a la guerra? Como hombre o mujer, no importa, aplícalo a tu rol. Hebreos 6, solo anótalo, 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. ¿Estás siendo fiel y estás siendo perseverante? Eso es fe y paciencia. Fidelidad y perseverancia. ¿Estás luchando, asegurándote de que vas a heredar las promesas? ¿Estás mostrando la misma solicitud hasta el fin? Dice, no te hagas perezoso. Imita a los que son fieles y a los que son perseverantes. Y este versículo me impactó, hermanos. Jeremías 48:10. Lo había leído y solo recordaba yo la primera parte del versículo. Sé que ahorita que lo leamos vas a decir, sí, yo también me lo sé. Pero ¿cuántos de ustedes habían puesto atención en la segunda frase del versículo? ¿Ya lo tienen? Jeremías 48:10. Escucha, esto es tremendo. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Cuántos habían oído eso? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y luego dice, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Esa segunda frase es tremenda. Para nosotros como varones y mujeres, e incluso ustedes jóvenes que están hoy aquí, ¿cuál es la obra de Jehová? En el caso de David era ser rey y salir a la guerra. ¿Cierto? En el caso nuestro, ¿cuál es? Vivir en Cristo, santificarnos. Eso es. ¿Cierto o no? ¿Qué significaría para nosotros hacer indolentemente la obra del Señor? Para David ya vimos, fue no ir a la guerra. Él fue indolente. ¿Y qué le pasó? Vino maldición. Se cumple la palabra del Señor. Pero es que era David, pastor. Sí, pero vino maldición. ¿Qué significa hacer indolentemente la obra del Señor? Significa rehusarse a hacerla como se debe. Significa hacer la obra de Dios con engaño. Significa hacerla con disgusto, hacerla con negligencia. Y Dios dice que el que actúa así será maldito. ¿Sabes por qué? Porque solo están aparentando hacer el trabajo, pero sin cumplirlo realmente. ¿David tenía corona, sí o no? ¿David tenía un trono, sí o no? ¿David tenía un reino, sí o no? ¿David tenía un palacio, sí o no? ¿Estaba actuando como rey al estar paseándose en su terrado? No, tenía que estar en la guerra. Eso es hacer la obra de Dios indolentemente. Saber que tengo la autoridad del Señor y no la ejerzo. Aparento que soy cristiano, aparento que hago el trabajo, pero no cumplo realmente. También implica hacer algo de mala gana, porque hay pereza en el corazón y porque no se tiene convicción. Pero la segunda frase está tremenda. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Sí sabes qué significa? ¿Qué significa el que detuviere de la sangre la espada? Que no vaya a la guerra, exacto. Significa quedarse pasivo como un soldado que tiene que avanzar para luchar contra el enemigo y que requiere hacer uso de su espada para atravesar al enemigo y no lo hace. El soldado que no lo hace morirá a manos del enemigo. En ese sentido, David retrajo su espada, la guardó y en lugar de eso se quedó en su palacio. Obviamente eso le trajo maldición y graves consecuencias. ¿Qué dice Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia. ¿Lo has oído? En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. David fue ferviente en espíritu al decir, un coyotito en la tarde. Y era tiempo de hacer guerra. Y todos los demás allá, ganándole a los amonitas y el rey, aparentándose rey. ¿Y sabes a qué lleva? Lo tercero, otro problema que presentamos, no solo la irresponsabilidad y no solo la pasividad, otro descuido que compromete mi pureza, que viene, es en cadenita, ¿sabes cuál es?
ahora sí, la ociosidad. Porque estoy evadiendo mi responsabilidad, me estoy quedando sin hacer nada y entonces ahora busco qué hacer. Porque estoy llamado a hacer algo. Y ahora el rey ya dice, ¿y ahora qué hago? No, yo creo que se pasó ahí y empezó a patear piedritas. Y si había árboles cerca y caían hojitas, agarró una hojita y aventó una hojita y a ver cómo daba vueltas en el aire. Y luego otra y la aventó y daba vueltas. Y ahí estaba y se recargó en el terrado y dijo, ay, mira, ay, qué bonito el paisaje. Ay, y de repente, ¿qué vio? Hermanos, aunque el ejército de David contaba con sus valientes, y la Biblia habla de ellos, dice que eran hombres fieros. De hecho, eran hombres famosos. ¿Sí sabías eso? Los valientes de David eran hombres famosos. Escucha, esto es lo más tremendo. En la primera batalla, regreso solo rápido a un punto. En la primera batalla, ¿quién estaba en ese ejército? Los valientes de David. ¿Sí o no? Pero no fue sino hasta que David fue decisivo para ir a esa campaña, la primera campaña me refiero, la del capítulo 10, no la del 11. Sí, ¿verdad? Es la del 10. Sí, la campaña del capítulo 10. No es hasta que David se levanta, trae más ejército y lucha al lado de esos valientes, no es hasta entonces que hay resultados favorables y que se obtiene la victoria. Tuvo que venir el rey David para que hubiera victoria. Pero por otro lado, también David tomó una mala decisión. ¿Cuál fue esa mala decisión? Quedarse en su palacio en vez de salir a pelear de nuevo. Él mismo vio, hace un año que su ejército no podía, él vino y vencieron. Y ahora otra vez, con la mano en la cintura, él toma una decisión mala y dice, no vayan ustedes. Como que me cayó bien descansar. Como que la primera vez que no estuve allí, me sentí aliviado, ¿verdad? De la carga y la responsabilidad. Háganlo ustedes. No, a él le corresponde salir una vez más a pelear. Pero viene la ociosidad. Verso 2 de segunda de Samuel, donde estamos. Dice, sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, la ociosidad viene a causa de la inconstancia. Sí, David estaba ya intermitente. Si voy, no voy. Si fui, me quedé. Si fui, me quedé. Y esa inconstancia es lo que provoca la ociosidad también. Sabes, a veces las personas que me rodean, como mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo o mis hermanos, esas personas que están a mi lado, también están luchando conmigo, al lado mío. Y a veces esas personas son determinantes para que los resultados salgan. A veces pasa en el corazón del varón que cuando ve eso, ve que la casa está funcionando, ve que la esposa, ve que los hijos, ve que los hermanos, ve que los compañeros del trabajo están haciendo tan bien su trabajo que él puede empezar a bajar el estándar, ¿verdad? Eso podría generar que esa persona se confíe y baje el rendimiento y no dar el máximo esfuerzo. Y aún así, ¿qué crees? Pues fui a trabajar, no di el 100, di como el 80, pero aún así todo salió bien. ¿Qué va a pasar con esa mentalidad? Que rápido va a decir, a ver, ahora me voy a hacer ojo de hormiga y voy a dar el 50. Y sabes, se va a dar cuenta que las cosas salen. Y luego va a dar el 20. Y va a decir, pues como que todo va bien. Sigo viniendo, doy el 20, me siguen pagando, las cosas siguen saliendo, ¿verdad? De repente me desaparezco en casa, no asumo mi responsabilidad. ¿Quién lo hace? Mi esposa lo hace. Y pues salen las cosas, todo va bien. Y cuando no damos el máximo esfuerzo, aún así las cosas salen. ¿Sabes por qué?
Porque las personas a nuestro alrededor empiezan a asumir más responsabilidad. Empiezan a tomar parte de nuestra responsabilidad y eso no es correcto. Porque entonces ya no lo estoy haciendo como para el Señor. Porque el Señor demanda y merece el 100. Y eso puede generar una mente comodina. Pero en realidad está generando ociosidad. Porque va a llegar a un punto en que mi rendimiento va a bajar a un 0%. Pudiera ser que por un tiempo las cosas sigan saliendo bien. Que nuestra casa sigue saliendo a flote, nuestro matrimonio está estable, nuestros hijos se ven estables, mi trabajo no lo pierdo, sigo allí, las cosas en la iglesia parece que van bien, pero eso solo por un tiempo, es por la inercia. Pero en algún momento eso va a empezar en declive. ¿O qué pensamos? Que porque dejé de hacer mis cosas y mis responsabilidades, todo va a seguir. No va a seguir. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pensamos que va a suceder si el responsable de todas esas cosas, que soy yo, dejo de hacer mi trabajo? ¿Qué va a pasar? Todo se va a derrumbar. Y esto le pasa a David. Ahora muchos dicen, no, es que el problema son las mujeres. Ajá, ¿seguro? El problema no empezó con Betsabé. El problema empezó con la irresponsabilidad, seguido de pasividad, seguido de ociosidad. Y esos, hermanos, ya son pecados. No hacer lo que tengo que hacer al 100% para el Señor es pecado. Sabiendo hacer lo que debo hacer y no lo hago, me cuenta como pecado. Tú lo sabes, yo lo sé. Primera de Tesalonicenses 5:14. Otra vez Pablo hablando de la exhortación. Y mira, esto es tan común. La Biblia está plagado de versículos que hablan de la pereza y de la ociosidad. ¿Por qué? Porque es algo que se puede dar de forma muy fácil y muy natural. Pablo dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¿Qué es que amonesten? Que se les reprenda. Dice, y que alienten a los de poco ánimo. No nomás se le va a meter una reprimenda, también se le va a animar. Oye, ánimo, ponte a trabajar, ¿verdad? Dice que sostengan a los débiles, que sean pacientes para todos. Eso dice Pablo. Y Pedro también lo sugiere, anótalo como referencia, segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Ahí en ese pasaje dice que el Señor nos llamó por su gloria y excelencia. Que Él nos ha dado su divino poder, que nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que participemos de su naturaleza divina, que hemos huido de la corrupción a causa de la concupiscencia. Y yo pregunto eso, ¿huimos ya de verdad de la corrupción y de la concupiscencia? Por eso ahí en el verso 5 de segunda de Pedro 1 dice, ustedes también pongan toda diligencia. ¿Qué hay que añadir? Dice Pedro, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, escucha, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué me debo cuidar? De no pasearme en el terrado. Así como tengo un reino, amados, también tengo un terrado. ¿Sí sabían? ¿Cuál es tu terrado? Es decir, ¿cuáles son las cosas que haces por ocio? Escúchame, una cosa es descansar y otra muy diferente estar de ocioso. Cuando yo no soy productivo al 100%, no tengo derecho ni de descansar, pero a veces me doy el derecho de estar ocioso incluso. Debo tener cuidado con mis hijos porque están viendo. Si ellos me ven tirados, ¿qué van a hacer? Van a estar tirados en la casa. Y luego a veces yo paso y si yo los veo tirados en la cama o los veo en el sofá, mirando el celular, mirando la televisión, mirando los videojuegos, sin haber completado sus responsabilidades, ¿qué estoy formando? Irresponsables, pasivos, perezosos y ociosos. Eso estoy haciendo. Yo debo dar el ejemplo y enseñarles a andar en el Espíritu. Yo soy el responsable de eso. ¿Por qué crees que dice andad en el Espíritu? No dice acostaos en el Espíritu. Porque no es para descansar el Espíritu. El Espíritu te trae activo.
Andar significa en movimiento, estar activos. Gálatas 5 lo dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Dice que estos se oponen, son enemigos. Y al final dice, para que no hagan lo que quieran. Es decir, no estén de ociosos. Entonces, estas tres cosas, hermanos, la ociosidad, la pasividad, que es pereza, y la irresponsabilidad, son cosas que debemos de cuidar. Para ir al final, ¿cómo atacamos la impureza? ¿Cómo la ataco? Cuando yo no tomo la espada, porque dice, maldito el que detenga su espada, de la sangre su espada. Yo tengo que ir a hacer sangrar la impureza. ¿Cómo la hago sangrar? Haciendo lo contrario, siendo responsable, ¿qué más? Siendo activo, y 3, siendo productivo, constante, no estar de ocioso. Cuando yo no tomo la espada para luchar contra la impureza me va a atravesar a mí. ¿Sí oíste esto, varón? La impureza te va a atravesar. Y eso no es un tal vez. No, te va a suceder que por estar irresponsable, pasivo y ocioso, la impureza te va a atravesar. David tenía un concepto equivocado del matrimonio. Tú y yo también. No nos criaron en Cristo al 100%. Y ya traemos ideas equivocadas de lo que es el matrimonio. David se había permitido tener varias mujeres. ¿Cuántas cosas nosotros en el pasado nos permitimos? Ideas equivocadas de lo que es una familia, de lo que es el matrimonio. Y si yo no soy diligente, esas ideas equivocadas me van a atravesar. Podríamos decir, es que en el contexto cultural se permitían tener varias mujeres. Sí, ¿según quién? Según la cultura, según el mundo, según Dios no. ¿Desde cuándo Dios estableció el matrimonio de dos personas, hombre y mujer, siendo uno solo? Desde el Génesis. Eso no es una cuestión cultural, eso es un principio. Y David estaba influenciado por su cultura, igual que tú y que yo hoy. Él se permitió tener muchas mujeres, pero no fue correcto. Por eso le envía a preguntar por aquella mujer y le dicen, es Betsabé, hija de Eliam. Y cuando averiguas, no sé si sabes, pero Betsabé era una mujer de clases altas. Porque resulta que Eliam era uno de los valientes de David. El abuelo de Eliab era Ahitofel, uno de los consejeros principales de David. Betsabé era de una familia buena, ¿verdad? Como decimos, es que es de buena familia la muchacha. Es que es de buena familia el joven. Se ve bueno, nomás le falta ser cristiano. Y cuando él escucha a Eliam y a Ahitofel, ¿qué crees que él debió hacer? No solo está casada, no solo, porque además Urías el Eteo, otro de sus valientes. ¿Qué debió hacer? Al menos de donde era la niña, la familia, la señora, decir, no, ¿cómo crees que yo le voy a hacer eso a Eliam y a Ahitofel? ¿Cómo crees que yo le voy a hacer eso a Urías? Todos ellos están peleando allá por mí y yo acá. David se enteró que estaba casada, era esposa de otro. Y si él, recibiendo la identidad de la mujer, no lo ve como una advertencia, ya nada lo iba a detener. Qué tremendo que pecó no solo contra el Señor. David pecó contra Urías, pecó contra Eliam, pecó contra Ahitofel también. Hombres cercanos, importantes para él. Hombres con quien él debió ser leal porque ellos le eran leales hasta la muerte. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Ahora muchos en algún momento ni siquiera tocan el asunto de Betsabé. Pero también la mujercita tuvo asunto que ver. ¿Qué no le pudo decir, rey, estoy casada? No hay evidencia de que le dijera eso a la mujercita. No, por favor, no hagas tal cosa, mi rey. Tengamos temor de Dios.
¿Cómo sé que lo pudo hacer? Capítulos más adelante se cuenta la historia de una de las hijas de David, Tamar, abusada por su hermano. ¿Y qué dijo su hermana a su hermano? No, hermano mío, no abuses de mí. No, hermano mío, no seas como los hombres perversos de Israel. No, hermano mío, habla a mi padre y te dará mi mano. Dice que la tomó, la forzó y la violó. Y ella se fue desgarrada en su alma y en su corazón. No quedó en ella, pero en Betsabé. No hablamos de Betsabé, mujeres. Betsabé consintió. Betsabé consintió. Pregúntate como mujer si consientes cosas. Ten cuidado, amada hermana, y condúcete en pureza y en santidad también. Dicen unos comentaristas bíblicos, en la expresión la tomó y vino a él, no hay ninguna insinuación de que David llevó a Betsabé a su palacio con artimañas o violencia, sino más bien que ella fue como le fue solicitado sin dudas y no ofreció resistencia a sus deseos. Por lo tanto, Betsabé no debe ser considerada como libre de culpa. Otro dice, no escuchamos nada de su reticencia y no hay evidencia de que haya sido tomada a la fuerza. No hablamos de Betsabé tampoco. Toma mensajeros, la toma, duerme con ella. Y luego dice, no sé si viste el verso 4, que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Muchos creen que es porque se purificó del adulterio. No, estaba ella en periodo de purificación por su periodo menstrual. Ni aun eso la detuvo. Ni aun eso la detuvo. Al menos hubiera dicho, bueno, sí, rey, estás guapo, pero estoy impura. No había ya nada presente allí, porque una vez que la concupiscencia se da y una vez que cedemos ante estos enemigos, ¿qué dijimos? La impureza nos va a atravesar. Ahora sí, ya había tenido su periodo menstrual previamente, no había lugar a dudas que David la había embarazado. Porque, y justo ese era el complot después. Concibe la mujer, le manda a decir a David y le dice, estoy encinta. ¿Qué hace un hombre con esa información? ¿Qué está dando a entender Betsabé? Hazte responsable, mi chavo. Arregla el problema en el que estamos. ¿Pudo haber la mujer confesado su pecado? Claro que sí. ¿Pero qué le dice al rey? A ver cómo salimos de esta. ¿Qué da a entender Betsabé? Consintió. Y ahí, no, pero es que era el rey. Si tú tienes temor de Dios, tienes temor de Dios y no te importa quién es. No te importa quién es. Tienes temor de Dios y dices no. Y todavía David llama a Urías, ¿va? Yo creo que Urías dijo, ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo estás, Urías? Mi amigazo. ¿Cómo va, Joab? Y Joab, yo creo que así ¿de qué me hablas? ¿Cómo están todos allá, los valedores? Mis valientes, ¿cómo va? ¿Están comiendo bien? ¿Están bien? ¿Han comido bien? ¿Sí? Quédate, ve a tu casa y date un bañito. ¿Qué actitud, amados? Hermanos, Urías es un buen ejemplo de cómo los cristianos deben conducirse como compañeros soldados en la batalla espiritual. Mejor Urías. ¿Y sabes? Era Urías eteo. O sea que ¿de qué pueblo venía? De los eteos. ¿Se acuerdan de esos que se critican de los eteos, fereceos, jebuseos, los feos? Era eteo. Y mejor él dice, ni aún. O sea, ¿cómo crees que voy a hacer eso, David? Que me estás mandando a mi casa a bañarme, a comer, a tener relaciones con mi esposa y todos allá luchando por ti. ¿Cómo crees?
¿Dónde está el gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, que dice Pablo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el peleando con los que pelean? Esforzándonos con los que se esfuerzan. Y todavía David le insiste, quédate y mañana te despacho. Y todavía lo quería emborrachar. Todavía. Otro comentarista dice, es como si David estuviera ebrio de lujuria cuando durmió con Betsabé. Así David esperaba embriagar a Urías con vino para que produjera el mismo resultado. Todavía encima de eso. Hermanos, si un pecado no se confronta inmediatamente, puede tomar un curso devastador. Va a destruir, te va a atravesar a ti y va a destruir tu familia. Y ahí vemos la indulgencia de David, que se permitió jugar con lujuria, jugar con sensualidad, además del concepto equivocado del matrimonio que él tenía. Ignora las advertencias, ignora de dónde viene Betsabé, ignora que Urías es un oficial suyo, un soldado suyo. Todo ahí. Ahí están los límites de Dios todavía con misericordia, diciendo, David, no lo hagas. Pero cuando la concupiscencia se hace fuerte, hermanos, es prácticamente imposible refrenarla. Él lo quiso cubrir con engaño, pero después hasta con asesinato. Si hubiera llegado Satanás descubierto y le hubiera puesto todo el paquete completo a David, no cae. ¿Pero qué hizo? Se lo fue despedazando paso a paso. Sutil, el engaño, él no pasa nada, y acabó por ser devorado. Ya para acabar, hermanos, es terrible el final. Todavía le envía una carta a través del mismo Urías. Urías llevaba su carta de sentencia de muerte y se le entrega al general, ¿verdad? Podemos decir que David era mejor siervo cuando era un siervo que cuando era rey, ¿verdad? Él temió matar a Saúl, porque aquí no temió matar a Urías. Se convirtió en ese periodo que David vivió, se convirtió en un rey vil. Asesinó a su más fiel súbdito y soldado. Y todavía dice que cuando recibe noticias, ¿verdad?, de que murió, ¿qué habrá sentido David? Problema resuelto. Ahora me puedo casar con Betsabé. Ahora podremos dar una explicación de por qué está embarazada. Y yo voy a salir como el héroe. Porque tomé una viuda, me la traje al palacio. El único que iba a tener voz de reclamo y de reproche porque Betsabé estaba embarazada era Urías. Era el único que podía decir algo. Por eso lo mató. Y eso es cinismo. Esto, hermanos, no era nuevo para David. Él tenía muchas esposas. Agregó una más a su harén, a su colección. Y por eso el profeta fue tan severo con él, ¿verdad? ¿Qué era lo que les correspondía a los dos, de acuerdo a la ley? Ser apedreados y morir, los dos. Y todavía dice, Joab, no te preocupes, esto pasa en las guerras. Qué horrible. Y por eso dice al final, este hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y es la primera vez en todo el capítulo que se menciona al Señor. Se menciona a Dios allí. Muchos podríamos preguntar, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué crees? Ahí estuvo todo el tiempo viendo, tomando nota, para después viniera el juicio. Y vino juicio. Hasta entonces David va a ver el costo. ¿Cuánto le costó? Fue más grande de lo que él consideró. ¿Sabes todos los eventos que se desencadenaron por ese pecado? Para empezar, un embarazo no deseado, el asesinato de un amigo confiable, un bebé muerto porque ese bebé murió, su hija violada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, un golpe de estado prácticamente en contra de él, queriendo matar su hijo a su propio padre, imagínate. Y finalmente un hijo de David, que imita su falta de autocontrol, llevándolo lejos de Dios. ¿De quién hablo? De Salomón.
imitó los pasos de su padre. Por eso él escribe Salmo 32 al final. Y no lo quiero leer para que tú tomes esto a la ligera, sino para que veas con temor de Dios cuán grande amor, misericordia y paciencia y longanimidad el Señor tiene para nosotros. David escribió este salmo diciendo, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque él sabía que le tocaba morir. Y no murió. Y yo no sé ya después qué habrá sentido si en algún lapso David pensó, Señor, mejor quítame la vida. Porque es horrible esto que estoy sintiendo, la culpa y la vergüenza. Por eso el verso 3 dice, mientras callé, es decir, no confesé mi pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amados, tomemos en serio la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y como varones en especial, hagámonos responsables. Hagámonos responsables de nuestra pureza. Solo cito Primera de Juan, capítulo 3 para terminar. Primera de Juan 3, que dice así. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y si tú sabes esto, amado, le vas a ver a Él, porque ese día vas a ser perfectamente santo. Hoy eres posicionalmente santo, pero ese día vas a ser perfectamente santo igual que Él. Por eso le podremos ver cara a cara. Y por eso el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú en verdad tienes la esperanza de ver al Señor, necesitas tomarte en serio tu pureza. Y necesitas empezar a santificarte como varón o como mujer. Y ya vimos esta historia, lo terrible que puede llegar a ser el no hacerlo. Así es de que pidámosle al Señor su favor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos hoy en tu gran amor y en tu gran favor, en tu paciencia hacia nosotros. Hoy clamamos a ti, Señor, pidiéndote ayuda. Hoy clamamos a ti, pidiendo tu favor. Pidiendo, Señor, que si en nuestra vida, en nuestro corazón hay problemas en cuanto a purificarnos, santificarnos, depender de tu gracia y tomar de tu plenitud día a día para evitar caer en el pecado. Señor, es porque somos débiles y te necesitamos en cada instante. Hoy queremos, Señor, delante de ti reconocer nuestra debilidad y nuestra impureza. No callarnos más si es que en nuestro corazón hemos albergado pecado, cualquier clase de pecado, Señor, no solo el pecado sexual. Hoy, Señor, nos llamas a ser un pueblo y una nación santa, apartada, distinguida para ti. Y si hemos entendido bien tu palabra y hemos sido enseñados por ti, entendemos que esa distinción, Señor, no es porque la ganemos por mérito propio, porque ni siquiera podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Que cada uno de nosotros podamos comprender el sacrificio de tu Hijo tan grande que hoy nos permite ser santos delante de tus ojos. Pero que también hoy tu Espíritu nos impulsa a día parecernos más a ti, a día, Señor, hacer morir lo terrenal, a día atravesar con una espada nuestras concupiscencias, día a día golpear, Señor, nuestro cuerpo
que siguen las marcas del pecado en él. A renovar nuestra mente de una manera que nos podamos despojar violentamente de todo aquello, Señor, que nos estorba. Ayúdanos, Señor, en tu gran paciencia, en tu gran bondad, en tu favor hacia nosotros. Ayúdanos hoy. Limpia nuestra mente y limpia nuestro corazón. Y que cobremos conciencia, Señor, de lo que es tu santidad. Que nos conduzcamos en temor de ti. Háblale al Señor hoy. Confiésale. No te calles, confiésale aquello que tal vez te ha seguido teniendo atado o atada. Nos conviene hacerlo para hallar misericordia y gracia delante de su trono, para que no acarreemos juicio no solo a nosotros, sino a nuestra familia también. Hagamos conciencia de su hermano y hermana. Ayúdanos, Señor, en tu favor. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Purifícanos. Guárdanos del enemigo. Guárdanos, Señor, de la tentación. Enséñanos a luchar en contra de ello. Enséñanos a permanecer. Y quita, Señor, la irresponsabilidad, la pasividad, la ociosidad de nuestro corazón. Incluso si hayamos caído en cinismo, también quítalo, Señor. Emblandece nuestro corazón una vez más. Te lo pido, Señor, en ese nombre glorioso, que es el nombre